Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor bendiga a todos los hermanos que están escuchando RKM. Saludamos a la amada audiencia de aquellos que están escuchando por Facebook, en las repetidoras de Rosario, Tandil y Córdoba, y aquellos hermanos que están escuchando en la radio. Bendiciones para todos ustedes. Como siempre, palabra del Señor todos los viernes, y como siempre todos los días en esta radio sea en el nombre de Jesús. Hoy estamos con la presencia del hermano Kevin, del hermano Jonathan, acá con el siervo de Dios, y bueno, a ver qué el Señor nos quiere decir esta tarde. Bendiciones para todos. Gustavo, Dios te bendiga. La paz del Señor sea con ustedes y con cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están nuevamente sintonizando esta emisora radial. Bendigo a mis hermanos que están juntamente con nosotros en esta tarde, y bendigo a cada uno de ustedes que están del otro lado del micrófono. Agradecidos a Dios por permitirnos estar nuevamente compartiendo este programa Sin Fronteras, un viernes más donde tenemos la bendición de Dios, la misericordia, la cual dice la palabra que es renovada cada día, y podemos hoy compartir lo que la misericordia de Dios significa para cada uno de nosotros. Hoy nos acompaña el hermano Kevin, que ya es parte de este equipo, pero hemos sumado al hermano Jonathan, al cual le damos la bienvenida y lo saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, y gozosos en el Señor, que nos permite cada día identificar su mano en las vidas, en los cambios que Dios produce, en cada paso que uno va viendo en este camino donde la presencia de Dios se manifiesta a través de aquellos que realmente lo buscan de corazón y que realmente se disponen en las manos de Dios para que Dios pueda reconstruir la vida de cada uno, como así cada uno de nosotros, de los cuales hemos llegado al conocimiento de la verdad a través del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta obra redentora que el Señor hizo en la cruz, nos da realmente el sentido de por qué hoy estamos caminando en este camino y hoy estamos de este lado, cuando en tiempo pasado hemos estado del lado de enfrente de este camino. Entonces, desde acá podemos considerar lo que quedó atrás, no para ponerlo por obra, sino para realmente ver la obra redentora en cada uno de nosotros. Significativamente podemos entender y comprender que el poder de Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos y de nuestros límites como hombres y mujeres que somos. Personas que hemos venido siendo constituidas bajo este sistema e impulsados a vivir como este sistema nos presentó la vida, ¿no? Y cuando digo sistema estoy hablando del pecado que nosotros sabemos que el mundo ofrece y lo tiene como algo significativo y bueno, por el cual cuando venimos al conocimiento de la verdad vemos que todo aquello que en algún momento consideramos que era bueno hoy no lo es. Por eso le doy gloria a Dios por esta tarde, por la vida de mis hermanos y de muchos de ustedes que están sintonizando y escuchando esta emisión radial, porque realmente cada uno de nosotros debemos ser hijos agradecidos. ¿Y cómo le agradecemos a Dios? Mediante que podamos compartir lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas cada día. Realmente saber que Dios tiene el poder para poder transformar lo que el hombre cree que no puede transformar. Entonces vemos la mano de Dios tan importante en nosotros que consideramos verdaderamente que solamente en el Señor uno puede ser no solamente salvo, ¿sí? Porque realmente tenemos esta gran bendición de que somos salvos por gracia, una dádiva divina que nos ha dado el Señor, y también ver el poder transformador de Dios en cada uno de nosotros. Por eso el viernes pasado no pudimos estar en el aire, fue un programa que ya se había emitido en el viernes anterior. Hoy, para la gloria de Dios, estamos nuevamente en el aire y bueno, trataremos de que conforme a la voluntad de Dios y en la guía de su Espíritu podamos compartir con ustedes todo lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Hermano Kevin, paz del Señor. Bueno, buenas tardes para todos y bendiciones. Hermano Jonathan. Buenas tardes, audiencia, buenas tardes a todos, hermanos, muchas bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios. Saludamos a Estrella, que está en los controles, y a cada uno de aquellos que hoy están sintonizando y viendo a través de la página de Facebook este programa. Y a cada repetidora, como compartía Fabián, saludamos a todos con la paz del Señor y esperemos que este programa sea de edificación. Buscamos la gloria de Dios, no la del hombre. No somos servidores de hombres, somos servidores de Dios, por lo cual el compromiso mayor que tenemos es para con Dios.
mediante este compromiso se ponga en evidencia a través no solamente de palabras sino de hechos, realmente estamos representando al Señor en esta tierra. Amén. Así que hoy vamos a compartir, yo hoy quiero compartir unos pasajes de la Biblia donde hoy el Señor me estuvo hablando sobre ciertos puntos que vamos a desarrollar y verdaderamente ver que muchas veces Dios, generalmente Dios, no mira como el hombre mira, ¿sí? Y Dios que es grande en poder, Dios que es grande en misericordia, por eso que quiero sumarle a la lectura que vamos a hacer para que ustedes no pierdan el hilo de estos 50 minutos, 55 que restan, para que podamos realmente comprender qué es lo que Dios quiere transmitirnos en este día. Vamos a comenzar por el libro de Amós, porque es necesario que toquemos algunos puntos para desarrollar el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Vamos, no sé cuál de ustedes tiene Amós. Acá tenemos, Amós. Vamos a leer Amós 7, nombre de Jesús. Vamos a leer Amós 7. No, perdón, vamos a leer Amós 8, capítulo 8, versos 14 y 15. ¿El que lo tiene? 14 vendría a ser Amós capítulo 8, verso 14 y 15. Está en el... A ver. No hay 14. Vamos a comenzar. 14 y 15. Amén. Amós 7. Amós 7. ¿Leemos? Sí. Bueno, leemos. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Pero antes de comenzar a desarrollar estos versículos, vamos a compartir también el verso 11. Verso 11 y 12. Pero del capítulo 8. Perfecto. Bueno, capítulo 8, versículo 11 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Descubrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Este pasaje específicamente no implica una hambruna como muchas veces escatológicamente se ha interpretado, como que es una falta de alimentos, sino que específicamente nos está hablando de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Cuando nosotros venimos al capítulo 7 de Amós, nosotros vemos lo que Amós como profeta de Dios, porque no era un profeta que había sido instruido en una escuela, ni uno de los profetas mayores, sino que había sido alguien que Dios había tomado, como él describe de qué forma lo llamó Dios, interpretando de que Dios le había dado una tarea por cumplir, por el cual esto implica que nosotros leamos todo el capítulo 7 para que podamos interpretar mejor lo que todo este pasaje dice referentemente a Amós. Hoy al principio compartíamos en la introducción de que Dios no mira como el hombre ve, amén. Y muchas veces cuando nosotros no conocemos a Dios, malinterpretamos lo que Dios muchas veces está haciendo en personas que nosotros consideramos que es nada, ¿sí? Pero a esa persona que nosotros consideramos nada, Dios lo considera de otra forma. Entonces vemos que Él hace una aclaración de que Dios lo había tomado, porque Él le dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, ¿sí? Sino que soy boyero y juntador de cabrahigos, ¿sí? Entonces tenemos una clara evidencia de que Dios muchas veces te puede llamar a vos que estás tal vez en la última fila o en el último asiento de un lugar en una congregación, ¿sí? Para que más o menos darte un pantallazo de lo que puede significar esto. No es verdaderamente el contexto de lo que estamos hablando, sino cuando venimos a este capítulo,
lo que nosotros tenemos que comprender cuando nosotros nos convertimos en servidores de Dios, generalmente el hombre no va a estar muy de acuerdo con lo que nosotros podemos muchas veces hablar, ¿sí? Entonces, en este capítulo 7, donde se desarrolla, ahí van a ver desde el verso 10, lo que les estoy compartiendo, al 17, van a ver lo que le sucede a Amós, por qué él es injuriado e inclusive lo echaron, porque supuestamente hablaba de la tierra cuando este sacerdote Amasías le decía que la tierra no podía sufrir todas sus palabras. A veces cuando nosotros atacamos la mentira con la verdad, sabemos que vamos a encontrar muchas veces estos gigantes que se quieren levantar contra la verdad de Dios. Y evidentemente estos gigantes se levantan a través de personas que muchas veces nos rodean, aquellas personas que vienen contra la verdad de Dios, porque son instrumentos de este sistema, por no decir que muchos de ellos son instrumentos del diablo, exactamente, y para que tengamos un conocimiento de lo que, de la manera que muchas veces el enemigo se mueve, ¿no? Ahora, estos versos que nosotros compartimos, por eso yo le decía que no era una hambruna, sino habla de oír la palabra de Dios, porque evidentemente esto viene a coalición de por qué se lo estaba echando a Amós, por qué no lo querían, por qué Amasías le dice, vidente, vete y huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, no profetices más en Betel. Ahora bien, ¿por qué vamos a tomar parte de este versículo? Porque nosotros, si lo traemos a la vida espiritual en el presente, nosotros debemos de considerar de que muchas veces está todo bien con nosotros cuando el enemigo trata de controlarnos para que nosotros no seamos voceros de la verdad, interpretándolo desde el punto de que no le demos a conocer a otro lo que Dios está haciendo en nosotros. El enemigo nunca va a querer que vos hables de la verdad, que vos hables de lo que Dios ha hecho o está haciendo en tu vida. Evidentemente, este sistema, vuelvo a repetir, que está influenciado por el enemigo, este sistema, aquellos que no conocen al Señor, son movidos ahí en contra de la verdad. Evidentemente el diablo no se te va a presentar en persona, pero sí tiene también sus soldaditos, ¿sí? Por el cual ellos son inconscientemente instruidos a atacar la verdad. Entonces cuando nosotros realmente comprendemos un montón de situaciones, recién antes de venir al programa justamente estaba compartiendo con el hermano esta situación, pero evidentemente no quise hablar sobre este tema porque era lo que yo justamente iba a desarrollar en este programa, ¿no? Que cómo es Dios, porque generalmente nosotros no entendemos las cosas que vienen de parte de Dios, y para poder entender las cosas que vienen de parte de Dios debemos de conocer la verdad. Dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces compartíamos de por qué sufrió esta presión de que él no hablara en ese lugar. Él le dice en este versículo que estamos leyendo recién, porque así ha dicho Amós, Jeroboam, no profetice más en Betel, porque es santuario del rey, cabecera del reino. Este es el verso 13. Si nosotros tomamos esto y lo traemos a nuestra vida espiritual, en el presente, a cada uno de nosotros, ¿sí? Es como muchas veces el enemigo se levanta en nuestra propia tierra, que le podríamos denominar nuestra propia casa, nuestro propio contorno, ¿sí? Ya sea tanto familiar como de personas que uno ha conocido antes de venir al camino del Señor. Y realmente el enemigo va a usar estos instrumentos para que nosotros tal vez no visualmente estatice, pero sí va a ejercer presión a través de otras personas para que vos quedes estatizado. Entonces, claro, nosotros muchas veces tomamos a esto como algo natural porque venimos de aquel lado, amén.
Pero cuando nosotros venimos de este lado, eso no es natural. Entonces vemos que realmente el enemigo dice que anda como león rugiente alrededor buscando a quién puede devorar. Entonces cuando nosotros comenzamos a abrir puertas, el enemigo se acerca cada vez más. Pero si nosotros conocemos la verdad, fíjate que acá todo el mundo estaba bárbaro hasta que Dios le dijo, vení y andá y profetizá allá. Y decile y hablale con mis palabras. Fíjate, porque Dios le dice hablale con mis palabras. O sea, dando a interpretar que no todo, había muchos que hablaban de parte de Dios, pero no era Dios quien nos enviaba. Entonces, ¿qué consideramos? ¿Qué tenemos que tomar nosotros en conciencia para nuestras vidas? Es que no siempre todo lo que te dicen es de Dios. Evidentemente, a través de las Escrituras nosotros nos damos cuenta que hay muchos casos que han sucedido a través de los escritos de la palabra de Dios cuando la mentira se levanta contra la verdad. Y volvemos a repetir, lo que el enemigo quiere es primeramente estatizarte y debilitarte, para que vos no le des la gloria a Dios, porque este es el juego que el enemigo quiere traer a la vida del pueblo de Dios. Es que vos no le des la gloria a Dios, es que vos realmente pienses que de momento es porque vos quisiste, pero ahora yo después voy los hermanos van a compartir un poquito del testimonio de cada uno de ellos, y evidentemente cuando traemos a transparencia todas estas cosas que suceden en estos ámbitos del cual hoy hablábamos, hay momentos en la vida de la persona que si el poder de Dios no interviene, es muy difícil salir de ciertos lugares, ¿sí? Pero acá vemos por qué necesitamos nosotros confiar en Dios, por qué nosotros necesitamos no solamente confiar en Dios, sino respaldarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Él, fíjense que él le dice, pero Jehová me tomó de detrás del ganado, ¿sí? Y me dijo, Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Alguien que seguramente, acá hace una definición de detrás, es la persona que tal vez que nadie se imaginaba que Dios iba a usar, ¿sí? Porque hoy muchos de nosotros, si nos transportásemos al pasado, en algún momento, ¿quién podría considerar que uno hubiera sido usado por Dios o que Dios a uno lo hubiera tenido en cuenta? Yo puedo levantar mi dedo como número uno, jamás en mi vida pensé que me iba a convertir en siervo de Dios, porque evidentemente Dios ha hecho una obra y a cada uno de nosotros Dios nos llama con un propósito, y a Dios, si el Señor te ha escogido, te ha elegido, te ha llamado, evidentemente vas a poder resistir hasta un cierto tiempo, porque los tiempos son de Dios, así como los caminos de Dios no son los nuestros, los tiempos de Dios no son los nuestros. Y también vemos que esta apostasía que nosotros vemos en este capítulo, en este pasaje de la Biblia, esta apostasía fue llevada a cabo a través de hombres, y muchas veces también me estoy refiriendo a esto porque generalmente esto sucede en los entornos a cada uno de los hijos de Dios, cuando nosotros no identificamos la verdad de Dios, no identificamos las promesas de Dios, no identificamos quién es Dios. Por eso, cuando nosotros miramos a través de la palabra muchas de las situaciones que nosotros vivimos a diario, nos damos cuenta que realmente el enemigo también tiene sus estrategias como para poder detenerte en el camino. Una de esas cosas es el no permitirte perseverar, cuando la palabra dice el que persevere hasta el fin. Pero muchas veces estas cosas que el enemigo utiliza van creando fortaleza en nuestra mente y no te deja avanzar, porque el enemigo crea en vos que vos creas que vos vas a llegar hasta cierto límite y de ahí vas a volver nuevamente hacia atrás. Esta es una de las estrategias que él siempre le pone a cada una de las personas que vienen al conocimiento de la verdad con problemas
que cada uno puede identificar como que son fuertes en la vida personal de cada uno de nosotros. Evidentemente, muchas veces en el contorno que nosotros tenemos, también vemos que aquellas personas que no conocen al Señor, y aún las que creen conocer al Señor, pero evidentemente cuando ves que realmente esta falta de conocimiento se aplica en tu accionar, estás determinando que hay un momento donde perdés todo lineamiento hacia las actitudes que deberías de tomar como cristiano y te convertís en un analista, pero personal, de una situación. Y nosotros no estamos llamados para analizar las cosas personalmente, estamos analizados a ver a la persona a través de la palabra de Dios, porque si no, no podríamos considerar hacia el otro lo que nosotros deberíamos de entender que significa la misericordia o el amor de Dios, que realmente puedas ser representante del amor de Dios, que va mucho más allá del entendimiento tan superficial que nosotros tenemos sobre estas definiciones. Porque generalmente, si nosotros evitamos venir al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, jamás vamos a entender los caminos del Señor. Jamás vamos a poder entender el amor de Dios para con su pueblo. Pero cuando nosotros traemos nuestros pensamientos a la cruz del Calvario y vemos realmente la obra redentora de Cristo y vemos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros vamos a comenzar a ver la historia de otra manera. Ya no nos vamos a ver con nuestros ojos. Porque ¿qué pasa cuando nosotros miramos al otro con nuestros ojos naturales? ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo atacamos, lo juzgamos, ¿sí? Vemos en el otro lo que capaz que a mí me rebalsa las cosas que vos tenés, pero es mejor verte a vos que verme yo en mi propio espejo. Nos vemos en un espejo. Exacto. Yo compartía con los hermanos, con Kevin y con Jonah, cuando ellos vinieron a nuestra casa, dijimos, nosotros de la puerta de acá para adelante, en el Señor, el pasado fue, ¿entendés? Nosotros no somos quién para acusar, quién para juzgar. Entonces lo que hace mucho el cristiano es que juzgarlo y condenarlo, y el que te juzga y te condena es el diablo. Si así nos perdonó nosotros el Señor, si nos perdonó pecados, ¿cómo te puedo decir? Nosotros no estamos para juzgar, estamos para ayudar, para apuntalar cada vez que tiene una caída un hermano y fortalecerlo y decirle al Señor, tenés que seguir adelante, porque la palabra dice, esforzados y sean valientes, no que quedarse en el camino, porque el Señor eso no le agrada. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos puntales para los hermanos, y aquellos que van a tener tropiezos en la vida tenemos que seguir apuntalando, no acusarlo cada vez que se cae. Eso no sirve de nada, no sirve de nada, porque llega un momento, hay una palabra, dice, una canción dice, ¿quién somos para estar condenando? Que nosotros no podemos estar juzgando porque somos propensos a fallar. Entonces no podemos estar juzgando a los hermanos que caen, no estamos para eso, estamos para apuntalarlo, para animarlo, para decirle que hay un futuro en el Señor, porque cuando están en el mundo, el diablo le dice, vos no servís para esto, no tenés futuro, no servís para nada, todo es así, y todas las acusaciones del diablo son para que uno como cristiano lo hundan, pero si no conoce la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, no vamos a poder seguir adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esto es una forma de que nosotros identifiquemos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros también para con otros, ¿sí? Porque, a ver, debemos de entender de que estas cosas, estas prácticas que nosotros teníamos en el mundo, hoy, en el camino del Señor, no podemos llevarla a cabo en el presente, porque evidentemente dice que la práctica del pecado es muerte, y la práctica del pecado va mucho más allá de que uno pueda llegar a tropezar, sino de que tomes las cosas que hacías antes, ahora llamados a la libertad, que dice la palabra de Dios, no conviertamos la libertad en libertinaje, ¿sí? Está hablando de que nosotros no podemos tener el mismo proceder que teníamos en el mundo, porque evidentemente no estamos dejando entrar la luz a nosotros, porque
no, ya desde el hecho nos constituimos de que no, yo ya no cambio. Entonces, esas fortalezas las crea el enemigo en tu mente para que el poder detenerte en el camino. Cuando vos te pones en las manos del Señor, el Señor comienza a utilizar tu vida. Y al diablo eso no le va a gustar, ¿sí? Por eso quise compartir el libro de Amós, porque acá nosotros vemos un ejemplo claro de lo que es querer representar al Señor cuando con el resto te constituís enemigo, por decir la verdad. Y así muchas veces pasa en los ambientes del cual uno procede, del cual uno ha venido. Recién veníamos compartiendo acá con mis hermanos sobre ciertas situaciones que a ellos le pasaron, con gente que ellos conocieron del otro lado de la línea. Yo siempre les llamo el otro lado de la línea porque es el frente de nosotros, y personas que realmente son utilizadas por el diablo, y no generalmente van a venir con palabras de ataque, tal vez vengan con palabras muy dulces a tu vida, pero vos no identificás quién está detrás de esa persona, porque evidentemente tenés que saber que no podés estar en comunión con las tinieblas cuando en tu vida está la luz, porque el Señor mismo en su palabra dice, no, ¿qué comunión tiene Baal con Dios? ¿Qué comunión hay de nosotros con los que no están dentro del cuerpo de Cristo? No hay ninguna. Pero la sutileza del enemigo no solamente va a usar tu contorno, los de tu misma casa pueden estar enfrentados con vos, ¿sí? Porque el enemigo no perdona a nadie, ¿sí? Entonces, para que estas cosas muchas veces no nos destruyan, ¿sí? No nos destruyan, tenemos que saber la verdad de la palabra. Fíjense en por qué Amós le dice, pero si yo no soy profeta ni nada, Dios me dijo, anda a hablar, y él fue y habló porque él quería obedecer a Dios. Él fue a hablar lo que Dios le mandó a hablar, y muchas veces eso constituye enamistad, y por eso muchas veces se levantan estas mareas no es contra nosotros, es contra lo que está en vos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El diablo te odia, el diablo nos odia. Nosotros otra vez estábamos compartiendo sobre Jezabel, por ejemplo. Esa misma influencia, porque ese es un espíritu satánico que hoy en día está en actividad, esas influencias las trae sobre personas que pueden influenciar a quien está adentro. ¿Vamos entendiendo? Entonces, cuando nosotros comenzamos a identificar este mover, vieron que yo siempre, cuando hablamos fuera de programa, siempre hablamos, tratemos de levantar el ojo y mirar por sobre el hombro a ver quién está detrás de esa persona, porque hay alguien que está detrás de esa persona. Uno, con sus ojos carnales, no va a poder apreciar esa situación, pero con los ojos espirituales sí vas a poder ver quién está ahí. Entonces ahí, cuando el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestra vida, Él es quien nos da a nosotros el discernimiento de las cosas que son de Dios. Viste que Él dice, yo te voy a recordar, el Señor mismo dijo, es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el cual les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Él, cuando vos lees la palabra, el Espíritu Santo está ahí para guiarte, para enseñarte, para abrirte los ojos, para que realmente puedas ver con los ojos del Espíritu y escuchar, como dice la palabra de Dios, tantas veces reiterada a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Las iglesias somos nosotros, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, que hace recalco de que todos tenemos ojos, pero no todos vemos, todos tenemos oído, pero no todos escuchamos. Entonces, cuando estamos atentos a la voz de Dios, y el Espíritu Santo nos trae en memoria, cuando el enemigo te quiere influenciar sobre una mentira, vos venís a la palabra de Dios, y la palabra de Dios te va a hacer que vos identifiques la mentira, para que puedas ver realmente cuál es el mover y el trasfondo de esa situación. Porque si vamos a analizar con la sabiduría esa que el mundo cree que tener como sabiduría, vieron que constituimos la palabra de Dios. ¿Vamos al corte?